y soy director de CPA. Y junto con María Gracia, que es su directora de CPA, hemos pensado en realizar esta pequeña charla para que los internos, bueno, o alumnos del UPC que han llevado el internado este año o que lo han llevado en años anteriores nos puedan contar un poco acerca de su experiencia en las diferentes sedes, ¿no? Porque sabemos que a veces no tenemos tanta información para poder decidir. Entonces, esa es la idea. Hemos puesto un QR que lo pueden escanear para que ahí puedan poner preguntas específicas que les vayan surgiendo a lo largo de la charla. Y al final de cada entrevistado vamos a leer las preguntas que puedan surgir, las que más se hayan repetido y las que obviamente no se hayan respondido en las preguntas que ya tenemos hechas para ellos, ¿ok? Entonces, empezando, vamos a empezar con nuestra primera invitada. Es Ariana. Ella ha sido interna en el hospital naval. Nos va a contar acerca de su experiencia. Entonces, Diana, Hola, bienvenida. hola chicos, mucho gusto. Mi nombre es Ariana Cole y yo soy actual interna del Hospital Naval. Y en verdad me parece una súper idea cuando me comentaron sobre esa expo para poder hablarles un poquito sobre lo que ha sido mi experiencia hasta ahora, cómo fue mi preparación. Así que bueno, sin más, les cuento un poco. Con respecto a tips para la preparación para el Hospital Naval, bueno, en la preparación se puede dividir en básicamente dos. Ya primero se da un examen y luego se da una entrevista. Entonces, para el examen se divide, son 20 preguntas. No les voy a mentir, son preguntas bastante sencillas. Si están estudiando también para otros, para postular a otros lugares, como por ejemplo salud o alguna clínica, con eso basta. Van a venir preguntas sobre medicina interna, sobre cirugía, sobre ginecología y pediatría, sobre las cuatro grandes especialidades, también algunas de salud pública. Y bueno, el examen, en verdad, a mí yo no tuve dificultad, yo también había estudiado para el examen de salud, entonces por ahí que me ayudó, ¿no? Sí, bueno. Con respecto, luego de que pasas la parte del examen, se pasa a lo que es la entrevista. Tienes que aprobar el examen, eso es algo que de repente no muchos saben, es que tienes que aprobar el examen para poder pasar a la fase de entrevista. Y una vez que estás en la fase de entrevista, lo que muchos dicen en el momento es que la entrevista es más que todo una formalidad, quieren ver quién eres y que seas una persona respetuosa. Al final los militares sí, Ay, no que me todos entra son Natalia personas Pérez. serias. Ya. ¿Verdad? Natalia me dijo eso, es que voy a entrar ahí. Creo que hay que pedirle a Nicolás Chicos, que parece que alguien te tiene el micro prendido. Es que pueden apagar sí. su micro, por favor. Ya está. Con respecto a la entrevista, mis consejos son una vestimenta adecuada. Son personas militares, les gusta el orden, les gusta la limpieza, les gusta que para mujeres el pelo esté recogido, eso deja una muy buena impresión. Y siempre saludar, ¿no? Ser una persona respetuosa, que creo que eso nos lo enseñan en todos los hospitales. ¿Qué más? Sobre aspectos favorables sobre el internado que yo considero es que los doctores son bastante docentes, a muchos les gusta enseñar, no voy a decir que a todos porque no es así, creo que en la mayoría de hospitales tampoco es así, pero hay un montón que sí les gusta bastante, ¿no? Y mientras que ustedes pregunten y Pido, quieran Carlos. Ya no, aprender, no, les va a vamos. gustar. Ah, no, porque sea. Ya, creo que a veces se les va el micro, pero no hay problema. Bueno, con respecto se divide en las cuatro grandes especialidades, ¿no? Pediatría, medicina interna, cirugía y ginecología. El orden va de la rotación, es por mérito, entonces hay un promedio con la nota del examen y de la entrevista, y con eso vas a escoger con qué especialidad te empiezas. Para mí, yo empecé con pediatría y me pareció que ha sido un buen orden, ya eso depende mucho de cada persona. Y algo que me gusta es que es un hospital que dentro de todo, en la mayoría de rotaciones respetan bastante los horarios, sobre todo en pediatría, gineco y medicina interna.
Por la parte de cirugía, si a ustedes les gusta cirugía, es un muy buen hospital. Ahí sí se, se chambea un poco más duro que en el resto. No por la cantidad de pacientes de repente, sí hay bastantes pacientes, pero más que todo por la complejidad de estos pacientes. Al final, el Hospital Naval no es como otras sedes de MINSA o de salud. eh, la población naval solo tiene el Hospital Naval para atenderse. Entonces, casos desde los más simples hasta los más complejos van a llegar al hospital. Entonces, casos quirúrgicos o de medicina interna, ginecológicos, hay bastante complejidad en los casos. Entonces, eso a mí me gustaba. Y bueno, ahí sí les voy a decir que en cirugía los horarios varían un montón, hay guardias, eso es algo que también tienen que saber. El Hospital Naval tiene guardias nocturnas. eh, es algo que a mí personalmente sí me gusta. A mí me parece que se aprende mucho en las noches, cuando de repente los residentes y los asistentes están dormidos. Creo que se aprende mucho, se aprovecha, pero ya depende de cada uno si es que quiere o no las guardias nocturnas, ¿no? Eso sí se mantiene, no sé si lo vayan a mantener el próximo año, pero hasta lo que yo tengo entendido sí se va a mantener. Así que eh, en cirugía no hay postguardias y en el resto de especialidades sí hay postguardia. Eh, eh, Aspectos desfavorables, como ya les dije, la rotación de cirugía sí es bien cargada, pero es bien bonita. Y si les gusta, sobre todo cirugía, les recomiendo bastante. Y el resto de especialidades también. Se ven muchos casos y nada. Sobre mitos o prejuicios de mi sede, creo que lo que más es mito es que la población naval es de repente ya demasiado estricta. Sí tiene su código de vestimenta, que es todo blanco, y obviamente hay que ser respetuosos, ¿no? Hay una cosa que se llama el código naval, ¿no? El hablar bien a las personas, decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, ser cortés, pero creo que eso es bueno porque al final te forma como un buen médico, un médico que sabe tratar bien al paciente, cosa que creo que en algunos hospitales se olvida un poco. No sé si tienen alguna pregunta para mí. Ah, bueno, con respecto al proceso de postulación, como ya les dije, ¿no? Ya les comenté, es aprobar el examen y la entrevista en el año 2023. Algo que también, por ejemplo, mi postulación, a mí me dejaba segura haber aprobado el examen y pasar la entrevista porque la postulación al Hospital Naval normalmente, todo lo que es Fuerzas Armadas sale primero. Primero sale salud normalmente, pero después sale Fuerzas Armadas. Entonces, eh, a- ya casi de las primeras sedes que puedes adjudicar son esas. Entonces, tienes que estar primero seguro que quieres este hospital y dos, te quedas un poco tranquilo, ¿no? Ya no estás en la duda de si vas a estar en un hospital o no, y ya te puedes ir concentrando en relajarte un tiempo antes de empezar el internado. Eh, ¿Qué más? Bueno, creo que eso es un poco todo sobre el hospital. No sé si tienen preguntas para mí. Sí, perfecto, chicos. Bueno, gracias, Ariana, por tu tiempo, por la explicación que nos has dado. Creo que nos ha servido un montón. Vamos a como que revisar las preguntas que están en el forms Ujú. que hemos mandado para ver como que cuáles son las que más se han repetido y las que no hemos tocado todavía en esta charla. Ya, perfecto. Chicos, si quieren también pueden poner sus preguntas en el chat. Si es que les surgió alguna pregunta por ahí, también las vamos a leer. Ya, entonces voy leyendo algunas de las que más se han repetido. La primera pregunta es si es que les pagan a los internos y cuánto les pagan a los internos. Ya, el tema. Hospital Naval, todo lo que es Fuerzas Armadas, ya sea Policía Naval y FAB, es 400 soles, es igual que MINSA. Es el sueldo igual a MINSA. Sí pagan.
Pagan todos los 18 o 19 de los meses, pagan por adelantado, pero te pagan. Ok. También preguntan cuándo comienza el internado en el Naval. Ya, eso depende mucho de cada año. Por ejemplo, este año nosotros empezamos en febrero, el 1 de febrero, pero fue por todo lo de la pandemia que había un retraso en el internado. Pero el próximo año ya me han dicho que va a empezar el 1 de enero. Más bien, el 31 de diciembre ya hacen guardia los internos del próximo año. Ok, O sea, nosotros relevamos la guardia el 30, ok. es la última guardia. Eh, También preguntan cuándo es la aplicación, o sea, cuándo empieza todo el proceso. El proceso habrá empezado en octubre, si no me equivoco, del año pasado, pero fechas muy bien no me las sé. Pero fue automáticamente después de que salió la postulación de salud, salió el del Hospital Naval. Con UPC, yo no sé cómo sean las otras universidades, pero con UPC uno tiene que tener bien en claro a qué está adjudicando, qué es lo que está buscando. ¿Por qué? Porque una vez que adjudicas una plaza, ya no la puedes renunciar. Entonces, uno tiene que saber qué es lo que quiere, ¿no? Yo ya sabía que quería el Hospital Naval, y como fue una de las primeras plazas en abrirse, postulé y bueno, me aceptaron, entonces ya no tuve más problemas, ¿no? Pero en el caso de que tengan dudas, tienen que poner prioridades, porque si van a postular a la primera que ingresen, es a la que se van a quedar. Ok. También preguntan si es que se puede ir en carro, en el caso de los internos, ¿no? O sea, que pueden dejar el carro dentro del hospital. Ya, eso es una duda que hasta nosotros tenemos. Yo les soy sincera, el tema de los pases vehiculares es complicado porque no los quieren dar, son bien estrictos con eso, pero en la puerta dices que eres interno y te dejan pasar. Entonces, sí se puede cuadrar adentro. Técnicamente no, pero todos mis amigos van en carro. Entonces, sí se puede. Te cuadras en la zona de consultorios. Ok, después hay otra pregunta que dice, ¿qué tal es rotación de ginecología? He escuchado que los doctores crean un ambiente un poco tóxico, lo pongo entre comillas, y como para que si te puedes explayar un poco más en eso, ¿no? Ya, yo todavía no paso la rotación de ginecología. A mí me toca ginecología en la última rotación del año, pero obviamente he conversado con los chicos y dentro de todo, gineco y pediatría son los más relajados en el naval, sobre todo pediatría, ¿no? Pero no, a mí no me han referido que el ambiente es tóxico. Depende mucho también cómo te lleves tú con tu residente y también cómo se lleve el grupo de internos que van a ser, bueno, nosotros somos 80 ahorita, entonces son como 20 más o menos, internos por rotación. Entonces depende mucho también cuál es la dinámica entre los internos y los residentes, ¿no? Pero tóxico no. Hay, bueno, no sé, algo que a mí me parece es que en general en el rubro médico hay un poco de toxicidad. Siento que es todo, en todos los hospitales. Pero a comparación de otros, yo no diría que un hospital es tóxico, ¿no? A mí me ha ido muy bien. Sí, también preguntan sobre si es que puedes explicar lo de las prioridades, o sea, ¿qué pasa si el plan A es de salud y, por ejemplo, el plan B es naval, pero aceptan primero el naval? Es como que lo que la gente no termina de entender. Ya, o sea, normalmente el orden de las postulaciones, para que sepan, para cuando vayan a adjudicar, es así. Normalmente sale salud primero. Luego sale, o sea, como postulación. Sale salud con su examen, claramente, porque tienes que dar el examen de salud para adjudicar. Luego sale todo lo que es Fuerzas Armadas, ah, que no tenemos convenio nosotros, pero policía, ejército y marina. A la par, más o menos, sale todo lo que es clínicas privadas, dependiendo de cada clínica. En mi año salió, por ejemplo, la TESA primero, luego salió la Internacional, Sana, todas las clínicas que tengan convenio con la UPC. Y al final de todo está MINSA, que es la última adjudicación. Entonces, en el caso de que ustedes sepan que quieren MINSA, tienen que saber y estar seguros de que quieren cualquier sede de MINSA, porque el resto de sedes ya van a estar copadas, ya van a haber acabado su proceso de adjudicación. No sé si me dejo entender. Entonces,
te vas quedando con las últimas opciones, las últimas adjudicaciones, si es que no entras, si no pasas el proceso de adjudicación. Ok, No sé perfecto. si Sí, ¿se dejó entender? No, no sé. Hay un orden. Y una vez que una sede te acepta, sea la sede que sea, tú te tienes que quedar con esa sede, perfecto. Sí, ¿no? sí, creo que se entendió muy bien la idea. También preguntan si en el caso de emergencias, de que hay muchos casos en emergencia y si por lo general te dejan hacer procedimientos o no tanto. Eh, Te dejan hacer procedimientos, sí, suturas, todo lo que es, normalmente primero lo haces con un residente, ven, te enseñan y luego ya después te dan más chance a que tú lo hagas sola. O siempre con un residente normalmente. Ya después, cuando llevas tiempo en la rotación, ya te dejan hacer las cosas sola. Lo único que sí no te dejan hacer tanto procedimiento per se es con pediátricos, porque se toman bien en serio a sus niños. Pero el resto de especialidades sí, sí puedes hacer de todo, siempre y Eh, cuando el paciente esté de acuerdo, ¿no? Siempre también claro, se pide claro. permiso. Claro. También preguntan sobre cómo es que, o sea, nos podemos enterar de las fechas de postulación y cómo podemos saber con qué hospitales la UPC tiene convenio. Si es que te lo dicen, no te lo dicen, lo tienes como que cuándo lo dicen. No, te lo dicen. El doctor Extremadoiro es el coordinador, al menos hasta ahorita, y imagino que va a ser el próximo año, es el coordinador de todo lo que es internado. Entonces, eh, probablemente en octubre o noviembre de este año ya les estén diciendo para que entren en una reunión donde les van a explicar cómo va a ser el internado y cuándo van a salir las fechas de cada, más o menos de cada sede y las fechas de adjudicación, cómo es el proceso. Hay una charla, como que yo recomiendo que vayan a la charla, ¿no? Y les dan toda la información. Y cualquier cosa igual, si no, por ejemplo, si te queda duda sobre algo, normalmente los doctores te contestan, puedes mandarles mails o puedes hasta escribirles por teléfono y te van a contestar. Perfecto. Em, Ujú. sí, creo que más que todos son esas preguntas. Ah, ya, con relación al horario, sé que es un horario estándar como que para todos o el horario va cambiando en base a la rotación que vas llevando. Mm, Va cambiando dependiendo de la rotación. Como nuevamente dije, si es la rotación más pesada, son los horarios más cambiantes, más fluctuantes. Para no son las rotaciones en las que yo he estado, pero o tienes guardia que es de 7 a 7 o de 8 a 8 en algunas especialidades. Tienes guardias noche, que son de 7 de la noche, 8 de la noche a 7 o 8 de la mañana, ¿no? O tienes piso, que tanto en pediatría, en gineco y en medicina interna puede salir hasta 2 de la tarde. Días de fin de semana mucho más temprano también. Hay veces que vas, pasas visita y con las mismas te vas, ¿no? Pero en la rotación de cirugía se divide en tres, en el hospital naval se divide en traumato, urología y cirugía general. Y la parte de cirugía general, ves todo lo que sabemos, ¿no? Es la que más dura, porque normalmente se intenta que sepamos más sobre apéndice, vesícula, hernias, ¿no? Que es lo más común, es la que más dura. Y es una rotación que normalmente entras 6 de la mañana y sales 6 7 6 de la tarde. Creo que normal. Lo que sí, urología también es como cirugía general, más o menos. Los fines de semana sí son más tranquilos. Normalmente nos dejan salir más temprano. A veces no, depende si tienes guardia también. Y traumatología, sí, si les gusta traumato, el Hospital Naval es una muy buena sede. Como es personal normalmente en actividad que se lesiona, tiene bastante paciente en traumatología. Igual si no te gusta, aprendes un montón. Es algo importante porque igual poner férulas, poner yesos es importante y creo que es lo que más he aprendido. Diagnosticar un esguince te sirve para el serum, te sirve para el resto de tu carrera. Eh, pero sí es una especialidad bastante demandante. Hay días que, bueno, la mayoría de días que yo llegaba eran 4 o 5 de la mañana y salía a las 8 de la noche, 8 o 9 de la noche. Entonces, sí es algo que tienen que tener en cuenta. Hay bastantes pacientes, pero se aprende mucho
que el ambiente de traumatología es el mejor que hay en el hospital. Entre traumatología y pediatría son los mejores ambientes que yo he visto. Los doctores son súper buenos, saben que estás trabajando mucho y te apoyan mucho. No, no tengo nada que quejarme. Trabajan mucho, pero son muy buenos y te enseñan bastante también. Pero después también preguntan que o sea, la sede queda un poco lejos para algunas personas, ¿no? Entonces es que hay varias personas que están considerando como mudarse cerca, si crees que es necesario o no es necesario, si crees que es un problema si es que alguien vive lejos. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese punto? Mm, Definitivamente ayuda si vives cerca, no voy a mentir, ¿no? Tienes más chance para ir, de repente bañarte a veces o hasta poder ir a comer y regresar. Pero yo vivo en Miraflores y voy todos los días al hospital Naval y no tengo problema, no me voy todo Costa Verde. No me demoro tanto en llegar, pero sí yo tengo la posibilidad de irme en taxi, así que obviamente es mucho más fácil. No, yo sé que no todo el mundo tiene esa posibilidad, así que también tienen que considerar el tiempo que van a estar movilizándose, ¿no? Si tienen carro, obviamente es mucho más fácil, pero si no tienen carro, eso sí, sí la pensaría dos veces porque el trajín de ir, vas a tener que ir todos los días, entonces tienes que saber que si te gusta la sede, mándense, es una sede muy bonita, a mí me encanta el lugar que he escogido para hacer el internado y de verdad que no tengo nada malo que decir del hospital. Eh, pero también tengan en consideración que van a tener que ir todos los días y el tiempo que vamos. Pero si de regreso normalmente me demoro 40 una hora. Así que por mí no era algo que cambiaba mi decisión, pero sí entendería si alguno no quiere desperdiciar tanto tiempo, ¿no? Ok. Y una última pregunta, preguntan si es que el hospital te da algún otro beneficio, como por ejemplo, no sé, hay hospitales que te dan comida, almuerzo o algo parecido. Eh, Sí, el Hospital Naval de Rancho desayuno, almuerzo y cena a todos los internos. No les voy a decir que es la mejor comida del mundo, claramente no. Yo normalmente llevo mi almuerzo, pero sí a veces desayuno allá, ceno allá o a veces sí también almuerzo allá, ¿no? Así que sí es como comestible, pero sí, sí dan comida. ok, ok, perfecto. Creo que con eso hemos abarcado casi todas las preguntas que tenía el público. Bueno, en verdad agradecerte por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido. Nos va a servir un montón. Y nada, agradecido por eso y agradecido en nombre de toda la promoción también que estamos No hay acá. problema, no hay Gracias. problema. Gracias a ustedes y bueno, si van a hacer interno naval, yo feliz de apoyarlos y decirles más cosas, ¿no? Me avisan, me escriben. Gracias, Alina. Ya, Cuídate. listo. Nos despedimos. Chao. Listo. Entonces, bueno, esta ha sido como la entrevista que hemos tenido con relación al internado en el Hospital Naval. Ahora vamos a pasar a hablar un poco más acerca de la experiencia en un hospital MINSA como es el Hospital 2 de Mayo. Y para ello voy a invitar a Ximena Echegaray, que es, eh, bueno, actualmente está haciendo un internado, ¿no? En el Hospital 2 de Mayo. Ya, hola ¿Qué chicos, ¿cómo tal? ¿Cómo estás? estás? Hola, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Todo tal? bien? Entonces, te voy leyendo las preguntas bueno, las va respondiendo con los slides que tenemos ahí. Ya, Ok, entonces la perfecto. primera pregunta que tenemos es, ¿cómo te decidiste, o sea, cómo decidiste, no ser internado en este lugar? ¿Por qué decidiste ser internado en este lugar? Ya, bueno, primero que siempre quise Minsa, por un tema, como le contaba Mara un poco, sobre que no, al menos yo siento que perdí años en el COVID y no tocábamos mucho pacientes. Entonces, para mí lo primordial era entrar a un hospital Minsa y poder tener mucho más relación con el paciente. Entonces, por eso decidí Minsa. Después, ¿por qué esta sede? Bueno, eso depende mucho. Yo consideré la distancia. Para mí, el que me quede cerca del hospital era mejor. Entonces, estaba, por ejemplo, entre el 2 de mayo y lo que era María Auxiliadora. Ahora, una de las ventajas del 2 de mayo es que de los haces 4 rotaciones de hospital y haces 12 de posta. En cambio, en María Auxiliadora
equivoco, con 5 meses de ello. Y lo otro era que en los 2 últimos meses que yo agoté a postular al internado, los doctores son muy académicos, porque la mayoría son docentes de universidades. Y sobre todo, como hay tanta demanda de pacientes, te dejan hacer muchos procedimientos. Es más, me acuerdo que la primera vez que llegué me dijeron, ¿sabes hacer AGA? Ya, tómale al paciente. Si no te sale, no importa, pero tómale. Entonces, comienzas a hacer procedimientos poco a poco. Obviamente, depende también de uno mismo, ¿no? El doctor, si te ve con ganas de hacer, te va a enseñar y vas a hacer como procedimientos o te va a dejar hacer cosas, ¿no? Entonces, por esa parte, yo escogí el 2 de mayo. Perfecto, perfecto. Con relación a la segunda pregunta, nos gustaría saber, o sea, ¿cómo es el proceso de postulación? ¿Cuándo inicia? Bueno, no sé si nos puedes comentar un poco más sobre eso. Ya. Bueno, primero siempre postulan lo que son las clínicas, luego, o de salud, no, primero es salud creo, después son las clínicas y último es MINSA. O sea, eso sí es bien desorganizado porque MINSA me acuerdo que entre la primera y segunda semana de enero fue que mandó su lista, ¿no? Como que su vacante de qué hospitales estaban y cuántas vacantes tenían por hospital. Entonces, eso sí, hay una desventaja ahí, porque si es que no quieres, o sea, por ejemplo, si no está el hospital que quieres o hay pocas vacantes en el hospital que quieres, como que hay algunos que prefieren entrar a clínica o a salud, ¿no? Pero ya están tardes porque obviamente ya postularon todos, entonces MINSA es lo último. Luego, en verdad depende mucho de tu nota de la universidad, porque vas a escoger dependiendo de tu ponderado acumulado. Entonces, te reúnes con tu tutor, te dice, te explica, ¿no? Son estos hospitales, estas vacantes, y comienza, según tu nota, a decir, ok, tal persona que escoges y así. Luego, en el hospital, cuando llegamos, ya una vez que esté inscrito en caso de nosotros en el 2 de mayo, me acuerdo que nos tomaron un examen. Fue relativamente sorpresa porque nadie sabía que iba a haber examen. Y según ellos, habían dicho que ese examen iba a ser según, o sea, definía qué comenzábamos. Pero en verdad ese examen lo tomaron y nunca más no quiero ni siquiera la nota ni nada de cómo íbamos a escoger. Sino nuestro tutor, tipo, nos organizó y listo, ¿no? Eso básicamente depende de tu tutor, qué especialidad vas como, a comenzar. Ok. Y Y con relación al tiempo de preparación o la forma de preparación, ¿cómo te preparaste? ¿Cuánto tiempo te preparaste? ¿Qué recomiendas para prepararte? ya, en verdad no necesitas mucha preparación para MINSA, porque no es que te tomen un examen para pasar, pero sí recomiendo 1000 veces que estudien, al menos o repasen temas básicos que te puede ayudar en las votaciones, porque en verdad vas a tener muy poco tiempo en el internado para estudiar. Y vas a llegar y vas a sentir que no sabes nada y todos los doctores tipo, te van a comenzar a preguntar, los pacientes a preguntar. Y es difícil, obviamente, pero yo sí recomiendo que al menos, o si quieren, estudien o repasen temas o se metan a una academia. Al menos yo, por ejemplo, me metí a una academia todo el año antes del internado para repasar y sí me sirvió porque respondes o te hacen recordar cosas básicas que a veces olvidamos, porque sobre todo en la universidad, como que los últimos 4 meses son como salud comunitaria o emergencia, entonces son temas como particulares y no en verdad lo que vas a ver después que es gineco, pediatría, que nos olvidamos un poquito, ¿no? Entonces sí recomiendo que se preparen o solos o en una academia, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, hablando un poco acerca de los beneficios, ¿cuáles consideras que son los principales beneficios de hacer internado en el 2 de mayo? ¿Cuáles crees que son los principales aspectos que de repente no son tan buenos, se pueden mejorar? Ya, bueno, al hacerlo en MINSA, al menos yo lo tomo así, tienes el beneficio que hay una cantidad de pacientes, siempre va a haber pacientes, y sobre todo es, al menos por mi experiencia, en el 2 de mayo te dejan hacer todo tipo de procedimiento.
Por ejemplo, en medicina interna que he estado, hemos hecho toracocentesis, haces paracentesis, haces punción lumbar, bueno, sacas todos los días sagas. Después he rotado por cirugía, te dejan en tópico de cirugía, por ejemplo. En ninguno de los dos haces guardia, eso sí, ni en medicina interna ni en cirugía haces guardia, nocturnas. Porque sí haces guardia diurna, que es solo una vez a la semana, y lo haces de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero después, todos los otros días paras en hospitalización. Por parte de por ejemplo, de lo que es cirugía, estás. Los horarios dependen mucho, ¿ya? Porque no es que te digan, entras a las 7 de la mañana y sales a las 5 de la tarde. No, es mentira. Entras, dependiendo del servicio, te piden normalmente que entres entre 6 a 6 y media y no hay forma, o sea, dependiendo, por ejemplo, en cirugía, si era turno operatorio, tú no salías hasta que tu residente o asistente saliera de sala. Entonces eso podría ser 7 o 8 de la noche y ahí salían, hacían el reporte de todos los casos y luego te ibas. O algún pendiente que faltaba, si no lo habías corrido, te quedas hasta tarde, ¿no? Eso es por parte de cirugía. Ahora, en cirugía, por ejemplo, todo paciente en hospitalización que era tu paciente, tú entrabas a sala, ¿no? Eso sí, los doctores te dicen, todo interno entra con su paciente. Entrabas a sala y ayudabas en lo que te pedían y al final te dejaban cerrar puntos, ¿no? Y así poco a poco, como que te van dejando hacer un poquito más, ¿no? Cierras los puntos, después te dicen, ya, puedes coser, no sé, eh, o sea, ya te dejaban mucho más procedimientos a hacer adentro de sala. Después, los pases de visita, eso sí, depende mucho también. Por ejemplo, UPC se caracteriza porque siempre está en I4 con el doctor Arones. Entonces, los doctores son chéveres, pero también son estrictos. O sea, en el pase de visita hay doctores que, Dios, se van hasta la anatomía chiquita, así. Te están a preguntar de todo. O sea, tú le puedes contestar algo y te va a decir, ya, ¿y por qué esto? Ya, ¿y de dónde es esto? ¿Y de dónde se origina? Entonces, ahí sí, en el pase de visita era, con algunos doctores, tú ya sabías cuándo te iban a hacer leña y cuándo ibas a pasar tranquilo, ¿no? Después, el día que eh, hacías guardia en tópico de 8 a 8, y ahí sí, básicamente está el R1 y los internos, ¿no? El asistente más que todo está como que entre sala y viene. Ahí llegan heridos de bala, mordedura de perro, cortes, te llega de todo y tus suturas. Este, Literal, el R1, al menos que tú no sepas controlar el problema, el R1 se va a acercar y te va a ayudar. Pero después tú haces todo, ahí haces la historia, le haces la receta y todo, ¿no? Después, ¿qué más? En cirugía, básicamente es eso. Rotas 2 meses en cirugía. En cambio, en medicina interna, sí depende mucho de la sala que te toque. Por ejemplo, a mí me ha tocado en Julián Arce, los doctores son muy académicos y son muy buena gente también. Y es una sala que podría decir que es tranquila. Ahora, no puedo decir que a todos de la UPC nos toca en Julián Arce porque es mentira. Ahora, en todas las salas está UPC. Entonces, y tengo amigos que, por ejemplo, están en Santo Toribio o San Pedro y no les va tan bien o son mucho más estrictos. En medicina interna entras, por ejemplo, yo entro 6:30 y a veces, si terminas todos tus pendientes, puedes salir 5 de la tarde. Ahora, si te quedas por un paciente, he salido 9, 10 de la noche. Entonces, de ahí sí, en medicina todo es mucho más lento, en cambio en cirugía todo te lo piden para ayer. O sea, literal es como la tomografía, eh, no sé, la resonancia la quiero para hoy, en cambio en medicina interna es como, ya, bueno, cuando te ando tu cita, todo así, ¿no? Es mucho más tranquilo. Tienes exposición, eso sí, te dejan hacer exposiciones, pero es como que una vez a la semana. Todos los días o 3 a la semana hacen como que un repaso y algunas veces banquean también, porque la mayoría de doctores ahí, como son docentes, por ejemplo, en mi caso, son docentes de la Reichi, entonces
siempre están como que haciéndote repasar para el examen, ¿no? Eso es chévere. Y después, por ejemplo, tienes, lo único malo que yo diría es que no tienes horario fijo y eso sí, tienes poco tiempo para estudiar. Porque en los momentos libres que tienes y estás estudiando, tu R1 te mira y te dice, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, entonces como que... Pero luego, en verdad, es buena sede. ¿Para qué? Ok, ¿y hay algún mito en especial o algo que crean las demás personas que tú digas como que puedes confirmarlo o no confirmarlo, como que, no sé, si tienes como que algo en relación a eso, como que con el tiempo o con que es muy matado o no sé, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Pucha, en verdad no sé ningún mito, sí, o sea, si ustedes saben, me dicen y yo les puedo decir si es verdad o no. Ok, Pero no entonces voy, sé. sí, sí, no te preocupes. Entonces voy leyendo las preguntas que ha puesto el público en el Forms y bueno, como que las voy respondiendo ahí una a una. La primera pregunta es ¿cuándo inicia y cuándo termina? Y también preguntan en qué especialidades rotas. Ya. ¿Cuándo inicias? Inicias el 1 de febrero, si no me equivoco. Sí, es el 1 de febrero que inicias. Sí, el 1 de febrero y termina el 31 de diciembre. Bueno, tienes 2 meses, por ejemplo, en medicina interna, que es cuotas solo hospitalización y un día en emergencia. Luego tienes 2 meses en cirugía, que dentro de cirugía, que rotas en piso y aparte en emergencia, rotas por dos especialidades, ya sea urología, traumatología o cirugía pediátrica. En cualquiera de esos, solo tienes o sea, te dan dos opciones y rotas solo una semana por cada especialidad. Después tienes ginecología, que también son 2 meses, y ahí rotas en piso, o sea, hospitalización, rotas emergencia, rotas también eh, emergencia, hospitalización, eso básicamente, y tienes pediatría, que son otros 2 meses que rotas por hospitalización y emergencia. Y los otros 2 meses que te toca en posta. Y la posta depende mucho del hospital que escojas. Por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo coge la sede de San Isidro y una posta más que creo que está por la San Marcos. Ok, otra pregunta que tienen es ¿cómo es el ambiente de trabajo? O sea, ¿sientes que es un ambiente amigable? ¿Sientes que como que no es un ambiente puede ser un poco tóxico? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Qué nos puedes contar tu experiencia en base a eso? Ya, en verdad a mí me ha tocado, depende mucho de los cointernos que tengas y mucho de los residentes, eso sí. Porque de mi experiencia, en verdad, a mí me ha tocado buenos cointernos y buenos residentes. Entonces, por ahí no me puedo quejar. Pero lo que sí puedo decir que gineco y cirugía son ambientes tóxicos. Todo el rato está toxiqueándote, todo el rato es como exigiéndote cosas. En cambio, medicina interna y pediatría es mucho más tranquilo o chill, por decirlo así, ¿no? Pero sí, o sea, pero hay, eso sí, de mi experiencia, porque hay personas que sí dicen que el ambiente para ellos no les gusta, que siente que como que los explotan mucho, o que también hay cointernos, hay a veces que no hacen nada, y como son equipos, porque obviamente son grupos de cointernos, entonces si uno no hace algo, el otro tiene que hacerlo, para que no, como que los griten o los castiguen, porque eso sí, te pueden castigar, y te pueden castigar sobre todo con guardias. Entonces, por ahí como que el ambiente es normal, es tranquilo. Ok, ok. Después también las personas preguntan en qué consiste el trabajo que haces en la posta cuando te toca hacer este tipo de rotación y si es que dependiendo del hospital que escoges, te toca más o menos tiempo en la posta. Ya, eso sí, dependiendo del hospital que escojas, eh, el, el tiempo de posta va a depender. Por ejemplo, yo que sepa, o sea, el 2 de mayo es 2 meses en posta y en el María Auxiliadora son 5 meses en posta. Entonces, eso ya depende de cada uno, ¿no? Si quiere hacer más tiempo en posta o no. Ahora,
Yo todavía no he rotado en posta, pero mis amigos que han rotado por posta me dicen que, por ejemplo, la posta que voy a rotar es en San Isidro, y me dicen que ahí, por ejemplo, rotas por, eh, tienen, por ejemplo, pediatría, tienen medicina general, tienen laboratorio, tienen rayos X, entonces el doctor al menos que está encargado ha hecho que roten por cada, por decirlo así, especialidad. Entonces, pero sí dicen que es full papeleo. Igual entras a las 8 de la mañana y te vas a las 2 de la tarde, los domingos no vas. En cambio, hospital, si es de lunes a domingo, no es que descanses algún día y tus horarios van a variar mucho, ¿no? Eso es lo que sé de posta. O sea, en posta más que todo aprovechan para estudiar, para repasar y para relajarse un poco, ¿no? Básicamente. Ok, justo mencionaste lo del papeleo, esta es otra pregunta que tienen las personas, es si es que hay mucho papeleo, sientes que es, o sea, como que muchas veces como que es muy abrumador o como es que tú lo percibes, ¿qué nos puedes comentar con relación a eso? Ya, a ver, la chamba del interno siempre va a ser papeleo. O sea, el R1 te va a decir, haz esto, haz el otro, así. Entonces, sí, a veces te vas a cansar y a veces como que dices, mucha madre, acá solo vengo a hacer papeleo, porque en verdad, para tú pedir algo, por ejemplo, para hacer una referencia, ahora último, por ejemplo, no hay hemocultivos en el hospital, entonces hay personas que no tienen la capacidad de poder pagar el hemocultivo y tienes que hacer referencia. Entonces, por ejemplo, tienes que hacer todo un papeleo para pedir los hemocultivos en otro hospital para que te lo traigan. Entonces, en eso sí va a ser full papeleo, o sea, recetas, historias clínicas, evoluciones, órdenes. En eso sí, sí es papeleo, pero también, por otra parte, también tienes la oportunidad de tener contacto con bastantes personas. Hay enfermedades rarazas que ni los doctores, o sea, se quedan un montón de tiempo para observarlos porque no saben qué es, los estudian y los estudian. O sea, tiene de todo, ¿no? Pero sí, sí hace full papeleo. Ok, también preguntan cuántas plazas más o menos hay para adjudicar, ¿no? En el caso del UPC, o sea, cuántos internos van. Ya, este año somos 18 plazas en el 2 de mayo y son básicamente 16 que rotamos y dos en posta, ¿no? Casi los 2 meses, o sea, 2 meses y así, sucesivamente. Pero son 18 plazas que tiene el 2 de mayo. Ok, también preguntan con relación, o sea, si te dan algún tipo de remuneración y algún otro tipo de beneficio, como, no sé, de repente alimentación o algo parecido. Ya, a ver, el tema del pago, nos están pagando 400 soles mensuales, y básicamente eso depende mucho, porque si llegas, por ejemplo, si no marcas o llegas tarde y marcas después del horario, te comienzan a bajar el monto de los 400. Ahora, en el convenio que hay, básicamente, o beneficio, es que te dan solo almuerzo, no hay desayuno ni cena, solo está el almuerzo. Sinceramente, yo no como en el comedor, llevo mi comida, la comida, o sea, es pasable, pero no está rica, pero tienes el cafetín que puedes también comer, que ahí es rico, o tienes lugares al frente, este, que hay menús y puedes comer también, ¿no? Pero ese es el único beneficio que tienes, solo el de comer, o sea, el almuerzo, ¿no? No tienes ni desayuno ni cena. Ok, eh, también preguntan, o sea, si es que en todo el año internado vas los domingos, o solo es como que por algunos periodos que te toca ir los domingos. No, todo el año es de lunes a domingo, pero como el domingo no es que se corra ningún plan, porque básicamente muy poco se corre el domingo, hay doctores que sí no te dejan salir temprano. Por ejemplo, en medicina interna, los domingos, como no se hace mucho, hay doctores que te dicen, ya, 3 o 4 de la tarde te vas. Pero hay doctores, por ejemplo, que te dicen, no, te quedas hasta las 5, 6, 7 de la noche, ¿no? Depende mucho, pero los domingos básicamente siempre te sueltan temprano. Ahora, lo que pasa mucho también es que hay otras universidades que tienen supuestamente examen o tienen clases o no van los domingos. Entonces, por ejemplo,
ese domingo, si es que algún compañero que tú tengas no va, tú tienes que hacerte cargo de esas camas, ¿no? Ahora, lo que tiene la UPC es que, por ejemplo, nosotros tenemos clase los miércoles, ya, eso sí lo respetan. Nosotros, por ejemplo, salimos 2:30 o 3 de la tarde y con un papel y todo el mundo sabe y nos dejan salir ese día, ¿no? Igual tienes que dejar a cargo tus camas y todo, pero sí, sí respetan tu horario, más que todo en ese día, ¿no? Perfecto. Y bueno, acá hay gente que pregunta también con relación a los castigos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que has visto? ¿Es muy común recibir castigos? ¿Qué tan severos son estos castigos? ¿Hay algo más que solo las guardias que tú dijiste? ¿Cómo es como que el ambiente en ese aspecto? Ya, este, a ver, eso depende mucho, sobre todo de tu R1, porque tú estás a cargo de tu R1, básicamente. Entonces, el R1, al menos que el asistente te castigue, pero el R1 normalmente si ve algo, te dice, por ejemplo, no sé, pues, retén. Entonces te quedas de retén hasta las 8 que acaba el turno, ¿no? Por decirlo así. Te quedas tú a cargo de todas las camas, porque normalmente tus internos o cointernos ya se fueron. Entonces hasta las 8 tú te quedas. Y a partir de las 8 ya tú te vas. Ahora hay otros que te dicen, no, te vas a quedar de guardia nocturna con ellos, ¿no? Justo cuando les toca a ellos guardia, tú te vas a quedar con ellos. Entonces te dejan toda la guardia con ellos en la noche. Ahora, sé también que hay doctores que, por ejemplo, si no cumples algo o no les parece que hagas, te pueden mandar memorándum, que es como un aviso, y no sé en verdad después cómo proceden ni cuántas tienes que hacer para que como que te voten del internado, te voten de la sala, eso sí no tengo la menor idea, pero sí he escuchado que hay doctores que sí, en vez de castigarte, te dicen, voy a mandarte tu memorándum. Y obviamente eso no queda bien porque al final después te van a reportar con tu coordinador, ¿no? De sede y te pueden hasta botar el internado. Wow. O sea, bien. Pasando con la siguiente pregunta. Preguntan, ¿cómo hacen con el transporte? O sea, si el 2 de mayo es seguro, si hay alguna forma de poder llevar carro. Eh, ¿Cómo es con eso? Ya. Por ejemplo, yo uso el tren, eh, uso el tren, me queda, o sea, 10 minutos. Yo vivo en San Borja, entonces San Borja al 2 de mayo, literal, me demoró 10 minutos. Y luego eso sí, tienes solo una cuadra, que es la recta literal del 2 de mayo, que sí es peligrosa. Sobre todo ahí, si sales tarde, es mejor que salgas acompañado. En la mañana no, porque en la mañana siempre hay un montón de movimiento, pero en la noche es mejor que salgas acompañado o en grupo, porque la zona sí es un poco peligrosa. Después, no hay estación, o sea, sí hay estacionamiento, pero el estacionamiento normalmente van los asistentes o los residentes. Ahora sé de cointernos que aprovechan, por ejemplo, sobre todo como que días o horarios que son como que los doctores ya se van, ellos aprovechan y estacionan ahí y no hay ningún problema. Ahora también sé que justo al frente del 2 de mayo, en el parque, hay gente que te cuida el carro y que lo dejas ahí, que normal, no pasa nada, ¿no? Luego también puedes llegar en micro, o sea, la zona es bien, por decirlo así, de tránsito, o sea, hay bastante movimiento, pero sí, sobre todo en las noches hay que tener bastante cuidado, ¿no? Ok, perfecto. También preguntan, o sea, volviendo un poco al tema de los castigos, o sea, ¿cuáles son las causas más comunes, ¿no? Si es que son causas justificadas, pues de repente porque no sabes algo de pase de visita, depende de cada doctor, no sé. Ya, sí, depende mucho de cada doctor, porque hay doctores que toleran cosas y hay doctores que, no sé, se levantaron de mal humor y te quieren votar. Entonces, por ejemplo, de mi experiencia, teníamos a una residente que literal, por ejemplo, decía, tienen que llegar 6:30. Ya, y llegamos, no sé, 6:35 y era, ya, tienen una guardia de noche. Entonces, obviamente nos quedamos de guardia de noche, ¿no? Porque ya pelear por algo, o sea, ellos al final tienen la razón. Ahora, por ejemplo, teníamos también un doctor que estábamos en pase de visita y no habíamos hecho nada, creo que era nuestro primero o segundo, y estábamos todos los internos de diferentes universidades, y se rayó y nos votó a todos del pase de visita. Entonces, y él sí pidió, el asistente pidió al residente que nos castigara mañana con una guardia nocturna, pero en el sentido de que
porque se les ocurre. Entonces, obviamente, en ese caso sí, nosotros quisimos quejarnos con su coordinador, pero al final fue como, ¿quejarte para qué? Porque al final vas a estar 2 meses en el cual lo vas a tener que ver, y si te quejas, como que te pueden agarrar un poco de cólera y la vas a pasar mal, ¿no? Pero es básicamente eso. Ahora, eh, ¿qué otro castigo? Bueno, hay a veces, por ejemplo, que si haces mal una historia, y doctores que no aguantan, te pueden castigar. También te pueden castigar por, no sé, como, ya, pasa mucho de que te piden cosas y tú a veces no las haces o no las terminas y al día siguiente en el pase de visita te dicen, ¿por qué necesitas esto, esto, esto? Ya. Te pueden decir, te voto de la visita, ¿no? Hazlo, avánzalo y estás como que Claro, fuera de la sí. visita. ¿Por dónde lo mandaron? Por el grupo de la UPC. Qué bien que no estoy. Es básicamente es por eso, o sea, los castigos son por eso, pero depende mucho, como digo, del asistente o del residente a cargo, ¿no? Sí, chicos, si alguien tiene el micro prendido, revise porque se está acoplando el audio. Ah, perfecto. Eh, sí, perfecto. Ah, bueno, y también preguntan si que las clases que tienen en la universidad son obligatorias, o sea, si es que sí o sí tienen que asistir o no tienen que asistir. ¿Cómo es con relación a...? Ya, las clases sí son obligatorias de la UPC. Son, es más, tienes solo 7. Nosotros tenemos, por ejemplo, depende también de tu sede de hospital. Nosotros, por ejemplo, tenemos todos los miércoles, de 5 a dependiendo de a qué hora acá la clase, ¿no? Pero te toman examen, si no me equivoco, es cada un mes o un mes y medio que te toman examen y solo tienes 7 faltas para faltar tipo, todo el año, ¿no? O todo el curso. Entonces, y toman asistencia, eso sí. Llegas y te toman asistencia, das la clase y te dicen, ¿no? Y tienes que también subir casos clínicos. Cada mes te piden subir 4 casos clínicos según la rotación que has rotado, ¿no? Y eso básicamente. Ah, perfecto, perfecto, Jimé. Con eso hemos terminado con todas las preguntas. Bueno, también agradecerte por tu tiempo, por habernos dado este espacio. Sé que andas como que súper ocupada y quiero que sepas que valoramos mucho que te hayas tomado un tiempo para explicarnos un poco más acerca del internado del 2 de mayo. De nada. Bueno, son bienvenidos y a futuros internos ahorita. Y bueno, si quieren en verdad saber otras cosas, me pueden preguntar. Y si quieren en verdad ir un día al hospital y estar en la experiencia, igual me avisan y pueden ir. Así que Perfecto, muchas nada. gracias. Chao, Listo. cuídense. Gracias. Bueno, con Jimé hemos terminado la entrevista que era en relación a un hospital de Minsa, en relación del 2 de mayo. Y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista, que es Hanul Zúñiga. Ella ha terminado el internado el año pasado en la Clínica Angloamericana. Entonces, buenas noches, Hanul, muchas gracias por darnos tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Entonces voy leyendo las preguntas y las voy respondiendo. Bueno, después leemos las preguntas del público, ¿ok? Hola, hola chicos. Ya, me parece excelente. Ya, perfecto. Bueno, entonces la primera es ¿por qué decidiste ser internado en ese lugar, ¿no? En la Clínica Angloamericana. Em, Justo sale arriba Hospital Centro Médico Naval. Yo lo hice en la Clínica Angloamericana. ¿Por qué decidí? Yo hice el internado el año pasado, en 2023. Entonces, para yo entrar a 2023, teníamos que postular en 2022. Entonces, todavía estábamos un poquito afectados por COVID, no sabíamos si iba a haber salud, de hecho, creo que les comenté, salud recién se pronunció en agosto, me parece, ya como mediados a finales de año. Entonces, salud no era una opción segura, nos cambiaban la fecha del examen, decía que sí iba a haber, que no iba a haber, que iba a ser 10 meses, que iba a ser 12 meses. Yo pensé en ese momento que si había otra pandemia no me iba a graduar. Entonces, salud por el momento lo pateé, ¿no? Nos queda la opción de hacer en Minsa o hacer en privadas. Yo tenía buenas referencias de la clínica angloamericana, de los internos anteriores. Me habían dicho que era un lugar bastante académico y si tu objetivo era hacer tu residencia o tu especialidad en otro país, como dar los steps o estudiar para el MIR y todo lo demás, me dijeron que había mucha gente dentro de la clínica que estaba afín al mismo objetivo, ¿no? Entonces, básicamente me decidí por eso mismo.
por esas dos opciones, ¿no? Ok, perfecto. Y con relación al proceso de postulación, no sé si me puedes comentar un poco de cómo fue, cómo te preparaste, si tienes algún tip para la gente que se quiere preparar. Y ya, tengo entendido que ha cambiado este último año 2024. Cuando yo postulé era de dos formas, ¿no? Primero era por el factor excelencia, que se abrían eran solo dos plazas para el UPC, entonces se ofertaban esas dos plazas para los 10 primeros puestos de la promoción y se escogía en orden de mérito. Entonces, en ese entonces, en mi año, entramos el primer y el segundo puesto de la promoción por ingreso directo, básicamente. Y luego se ofertó una plaza adicional que se disputaba entre las otras universidades, que era Cayetano, la de Piura, UXUR y la de UPC. Daban un examen entre todos ellos de conocimientos generales de medicina, luego entregaban su CV y luego pasaban una entrevista con el jefe de internado o el jefe de educación médica de la clínica, que es el doctor Valdés, y de acuerdo a eso sumaban puntos y el que tenía mayor puntaje ingresaba, ¿no? Tengo entendido que este último año, 2024, no solamente es entrevista con el doctor Valdés en X motivos, ¿no? No solamente es entrevista de conocimientos médicos, sino que adicional también pasan por una evaluación psicológica. Tengo entendido que eso es lo que ha cambiado. También sé que han habido más plazas para los de UPC este año, porque me parece que hubo un tema ahí con los chicos de la de Piura, porque los de la de Piura siguen siendo promociones chiquitas y me parece que muchos ingresaron a de salud. Entonces, como la mayoría de la promoción de la de Piura ingresó a salud, se quedaron sin plazas, por así decirlo, para ofertar la de Piura y se las dieron a los de la UPC. Entonces, básicamente fue por eso que se ampliaron las plazas. El, el, es- perdón, un ratito. A ver, ya, listo. Tengo entendido que sigue siendo muy similar en cuanto a examen, en cuanto a CV, en cuanto a entrevista. Lo único que ha variado es ahora la entrevista psicológica y, o sea, la evaluación psicológica y algo más. Creo que eso es básicamente el proceso de postulación. ¿Te preparaste de alguna forma? ¿Tienes algún tip con relación a la preparación como que te gustaría mencionar? Como digo, o bueno, como nos dijeron en ese entonces, el examen no es como el examen de salud o el ENAM o los otros exámenes que se toman a nivel nacional para aplicar alguna plaza, que te dan un balotario y te dicen más o menos cuántas preguntas va a venir de tal tema o qué es lo que más deberías estudiar, ¿no? De hecho, yo no di examen por el que ingresé directamente, pero una vez adentro, sí nos tomaron un examen para decidir el orden de las rotaciones. Éramos dos internos y bueno, los dos internos queríamos muy similar orden de rotaciones, ¿no? Entonces el jefe internado decidió hacer un examen para todos, cosa que el que tenía mayor puntaje decía primero el orden de rotaciones que quería, ¿no? Que es muy similar al examen que tomaron los chicos que se disputaron las plazas entre las cuatro universidades que comenté anteriormente, ¿no? Cuando preguntamos qué temas iban a venir, nos dijeron que ya habíamos estudiado los otros 6 años de la carrera, entonces que básicamente nos podía venir todo, pero que no iban a preguntar nada descabellado y de hecho no lo fue. Preguntan cosas súper, que ves bastante en la práctica clínica, que son insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, manejo ácido base, manejo de sepsis. Hay algunas cosas que sí les gusta bastante a los de la clínica. Bueno, al jefe de internado de la clínica, el doctor Valdés, le gusta bastante historia de la medicina y apreciación de pinturas, interpretación, que eso es algo que no he visto en otros exámenes. Por ejemplo, le gusta poner pinturas de los años 1800 así, y te dice, ¿qué interpretas de esa pintura? Y es un médico viendo una niña, por ejemplo. Entonces tú tienes que analizar y decir cuál es tu propio pensamiento, ¿no? O también te pone situaciones para reflexionar o casos donde tú reflexionas, ¿no? En nuestro caso, que decía, por ejemplo, si tienes a un paciente con A enfermedad y tienes a un paciente con B enfermedad, ¿cuál atenderías primero y por qué? Entonces ahí tú también tenías que escribir. Pero sí, un tip en general es que creo que les va a servir en cualquier examen es estudiar lo que ven con más frecuencia.
sea, esas enfermedades raras, genéticas, que te toman en los exámenes del extranjero, no son algo que te van a preguntar acá. Perfecto. Bueno, hablando un poco acerca de los beneficios que crees que tiene tu ser internado, no sé si nos puedes comentar un poco acerca de eso, los aspectos favorables y también los que como tú crees que no son tan buenos o que se pueden mejorar. Ya, a ver. Beneficios de mi internado, creo que hubieron varios que cuando yo era interna no los veía, porque obviamente como interno está saturado y lo último que quieres ver es la clínica. Pero algo que me acuerdo que me dijeron mis doctores apenas ingresé fue, todos vuelven. Y yo dije, no hay forma que vuelva a esta clínica. Pero ahora estoy trabajando en la clínica y muchos de mis cointernos también. Y ahora les cuento por qué. Yo creo que una de las cosas que más me ha gustado de la clínica, y sí lo rescato un montón, es que hay muy buenos doctores que tienen entrenamiento en diferentes partes, sea de Perú o del mundo, y tienen una visión muy amplia para resolver las cosas en todas las áreas, en todas las especialidades. Creo que el público de la clínica angloamericana tiene bastante poder resolutivo, entonces nunca te vas a quedar corto de exámenes. Una vez también me dijeron, me acuerdo, mientras en otros lugares diagnostican una pancreatitis y tratan solo la pancreatitis, nosotros diagnosticamos aquí que es una pancreatitis autoinmune porque podemos darle el tratamiento que merece y el diagnóstico que merece, ¿no? Entonces, y yo me acuerdo que una vez estaba en la clínica en cirugía y había un paciente con cuadro de colecistitis. Entonces me acuerdo haberlo evaluado y todo y me dicen, ¿qué te parece? Y yo le digo, es una colecistitis. Y me dijo, ya, ¿qué le pedirías? Y yo, una ecografía, tal vez. Y me dijeron, no, pero ¿cuál es el gold estándar? Y yo, bueno, una ecografía. Y me dijeron, no, vamos a pedirle un HIDE scan. Y yo dije, ¿qué es eso? O sea, en mi vida había escuchado eso. Pero sí, a los pacientes ingresan y tienes estos diagnósticos que sabes que pueden tener, pero no te quedas corta, ¿no? Puedes pedir la cantidad de exámenes que tú quieras. Por eso mismo ves casos rarísimos y ves casos que también se tratan bien porque tienes un diagnóstico cierto, ¿no? Sé que en otros lugares se quedan cortos con los exámenes, por ejemplo, cuando tienes sospechas cáncer y no puedes pedirle un PET scan, aquí no te va a pasar eso. Em, ¿Qué más aparte de los buenos doctores? Tienes bastantes casos, como digo. Eso es en medicina interna, que no te quedas cortos de examen. En cirugía tienes muchas especialidades y lo bueno es que tú puedes asistir en esas cirugías. No te van a dejar ser el cirujano principal, tal vez ni siquiera el primer ayudante, pero sí tienes cirugías en las que puedes apoyar. Me acuerdo que de interna entré un montón a neurocirugía, despierto, neurocirugía de columna, urología, gineco, también entré a cardio corazón abierto, cirugía endovascular un montón, ¿qué más? Traumato, todo tipo de cirugías. O sea, todas las especialidades, todas las puedes encontrar, incluso oftalmo, si te interesa, puedes entrar a las cirugías de oftalmo. Em, Eso es en parte de cirugía. En gineco, bueno, si te interesa fertilización in vitro, cesáreas, pólipos y todo ese tipo, sobre todo más que nada el área ginecológica y no tanto obstetricia, la puedes ver. Y por último, pediatría, algo que también me llamó la atención cuando era interna es que aparte de pediatría piso, pediatría de emergencia, tenían pediatría oncológica. Entonces, nosotros también rotamos por esa especialidad, ¿no? Y vemos pacientes oncológicos. Eso es en la parte solo académica. En la parte del ambiente de trabajo, siento que, a diferencia de otras sedes, nosotros no tenemos residentes, tenemos los médicos de piso o los médicos asistentes, como le llamamos, que son los médicos generales que, bueno, se graduaron y están trabajando en la clínica. Nos llevan unos años, pero saben muchísimo. Las personas ahí, la mayoría se está preparando para dar exámenes en el extranjero, entonces el nivel es bastante alto y sobre todo no sientes esa jerarquía tan marcada de él es mi residente. Entonces es más bien como un ambiente de compañerismo donde alguien te está como ayudando, pero también está aprendiendo a la vez contigo, ¿no? Entonces eso es lo chévere. Aspectos desfavorables es que todo es manual. Todo es manual. Todavía no tenemos eso que tienen en otras clínicas o en lugares privados, que es la historia
de evolución, donde ponen todo por la computadora, todo lo hacemos manual. Queremos una receta escrita a mano, necesitamos poner alguna nota, todo es a mano. Si necesitas ver la historia antigua del paciente, tienes que ir a archivo, a traerte los 50 tomos del paciente y revisar hoja por hoja. Eso de que pasas una hoja y te estás inhalando todo el hongo que hay ahí, ya. Eso es todo manual. Eso es lo pesado, ¿no? Hay algunas cosas que ya por ahí que están cambiando, como las historias clínicas, que ya puedes hacerlo en Word y todo lo demás, pero la mayoría sigue siendo manual. Otra cosa que no me gusta es que, bueno, no me gustaba al inicio es la harta carga de pacientes. Nosotros tenemos un montón de pacientes, sobre todo en cirugía, manejan un montón de pacientes todos los días, hay un montón de cirugías. Son 6 salas de operación, pero las 6 salas paran llenas, las emergencias también. Entonces, en un día tranquilamente podemos tener 30 a 40 pacientes solo en cirugía. Este, en pediatría y en medicina interna la carga es un poquito más baja, pero solo somos 12 internos y esos 12 internos están repartidos en las cuatro áreas, ¿no? Gineco, pediatría, medicina interna. Entonces, al final solo son 3 internos para todo el servicio. Entonces, atender 40 pacientes o 50 pacientes entre 3 internos, y eso, considerando que a veces 2 están en sala y uno está en piso, al final termina siendo los 50 para uno, es un poquito pesado. Pero lo bueno es que no te abandonan los médicos de piso, ¿no? Pero sí es bastante pacientes. Y gracias a eso va el otro punto, que como tienes bastantes pacientes, la exigencia es bastante, la demanda es bastante. Entonces, te van a exigir todo que lo tengas así ya. O sea, que tú sepas todo de todos y que tengas todo a la mano. O sea, ya este paciente se opera, este paciente no se opera, este paciente ya tiene su plan, ya se corrió, ya tiene su medicamento. Entonces, al inicio es un poco difícil, pero eventualmente te vas adaptando, pero no voy a negar que es pesado. Otro aspecto desfavorable creo que son los horarios. Bueno, yo estoy hablando de mi año, no ha cambiado mucho, pero sí sé que hay más diferencia a comparación de mi año con este año. Son los horarios. Nosotros, como internos, nosotros somos los que tenemos que reportar a los pacientes. O sea, no hay, el médico de piso no lo hace, lo hacen los internos. Entonces, como tal, tú tienes que ver a todas tus camas en la mañana y saber qué ha pasado durante la madrugada o durante la noche. Entonces, llegas alrededor de 6 de la mañana o 6:30, dependiendo cuántos pacientes tengas. Pasas visita tú solito a todos, preguntas en enfermería qué ha pasado durante la noche. Y luego vas a las 7 de la mañana a reportar a todos los médicos de piso, incluyendo al médico hospitalista, que es el encargado del área. Reportas paciente por paciente, intercurrencias de la noche y el plan para hoy. Eso te toma 1 hora. Luego vas a piso, terminarás alrededor del mediodía para terminar a almorzar y luego continúas en piso haciendo los ingresos y todos los pendientes. Terminarás a las 5 o 6 de la tarde. En buena hora te dan de alta. A veces que seas, como le decimos, que es que ya metiste la pata o pasó algo y tienes que salir más tarde, saldrás 7, 8. Sobre todo en cirugía y en medicina interna, que son los más pesados, puedes salir 8, 7, 8, 9. Si eres muy hincha, sales a las 10. Otra cosa que no me gustaba eran las guardias nocturnas, que sí o sí teníamos que hacer una a la semana y que no tenemos días libres. O sea, vas de lunes a domingo, ni siquiera en feriado te dejan faltar. Este, Creo que ya no, ya está cambiando eso en otros lugares, pero en la clínica todavía seguimos yendo de lunes a domingo. Lo bueno es que el domingo te pueden liberar un poquito más temprano. O sea, ya como nosotros le decimos, te dan de alta. Te dan de alta alrededor de dependiendo en qué especialidad y cuánta carga de pacientes haya. Pueden darte de alta a las 11, como pueden darte de alta a la 1. Y básicamente es eso. Em, con respecto a otro aspecto desfavorable, algunos consideran la paga porque lo comparan con salud. A nosotros, bueno, en mi año nos pagaban alrededor de 1.050 mensual y ese era fijo, ¿no? A diferencia de salud, no es que te den la mitad del sueldo cada 6 meses. Aunque sí nos dieron, me acuerdo que nos dieron creo que 250 soles cuando cumplimos 6 meses, pero ya no más. No te incluyen almuerzo, no te incluyen transporte, no te incluyen desayuno, snacks, nada. Solo es tu paga de 1.000 soles y ya está. Y básicamente creo que esos serían los aspectos desfavorables. Ok, y o sea, hablando un poco de que hay ciertos mitos, ¿no? Que se construyen alrededor de ser internado en una clínica, ¿qué nos puedes comentar un poco acerca de eso?
creo que tengo bastantes cosas que decir de eso. Yo me acuerdo cuando era externa y voluntariamente comencé a rotar en un hospital para, entre comillas, meter más mano, porque quería cirugía, entonces quería aprender a suturar y quería manejar casos tópicos yo sola, ¿no? Entonces, me acuerdo que uno de los doctores me dijo, oye, pero me imagino que el siguiente año vas a postular acá, ¿no? Y yo les dije, no, doc, de hecho ya me aceptaron en la Angloamericana, voy a estar ahí. Y me dijeron, ¿pero qué? No vas a aprender nada, no vas a meter nada de mano, ¿qué clase de médico vas a hacer? Y ahí yo me quedé traumada, dije, no, voy a ir todo el verano a este hospital para seguir suturando. Es mentira que no aprendes en la clínica. De hecho, creo que aprendes un montón, pero siempre va a depender del interno y cuántas ganas le meta a uno. Porque, como digo, la cantidad de pacientes es increíble, la cantidad de casos es increíble y la capacidad resolutiva de varios casos es increíble. Entonces, es mentira que no aprendes en la clínica. Es mentira hasta cierto punto que no metes mano, porque, por ejemplo, depende de qué tanta mano quieras meter, ¿no? Entonces, sí puedes hacer cosas chéveres, sobre todo si quieres cirugía, te dejan suturar, cerrar, no te van a dejar como en hospital público manejar tópico tú solo o suturar todo tú solo, sobre todo personas despiertas, ¿no? En sala siempre lo vas a hacer con el cirujano, si es que el cirujano te lo permite, y si lo haces, siempre va a ser supervisado. Si te interesa anestesiología, los anestesios también te enseñan un montón. También te dejan intubar, te dejan hacer algunos bloqueos si es que estás ahí y estás demostrando que constantemente quieres aprender. Eh, Como te digo, puedes asistir en las cirugías, no te van a regalar una cesárea, no te van a regalar alguna cirugía para que tú seas el cirujano principal, pero sí te dejan dentro de lo posible hacer muchas cosas que en verdad siento que no te permitirían en otros lugares de la misma forma. ¿Qué más? En gineco, por ejemplo, no vas a atender partos, no vas a atender partos como tal porque no hay tanta frecuencia, la mayoría es cesárea y las hace el cirujano, pero sí te dejan hacer varias cosas y los doctores son súper académicos, entonces no es que estés tan limitado, ¿no? De hecho, ese, entre comillas, déficit, mis cointernos lo compensaban haciendo guardias en otros hospitales porque los doctores con los que estamos también trabajan en otros lugares, en hospitales, en postas, etcétera. Entonces, si uno quería, por ejemplo, atender un parto, le decía a los doctores de gineco de la clínica, doc, quiero atender mi parto o quiero aprender esto, quiero hacer lo otro, y el doctor decía, ya, acompáñame tal día, tal noche y vamos y hacemos guardia en esa noche, ¿no? Claro, tenías que hacer guardia en la clínica y luego tenías que hacer guardia y te ibas de boleto y a la mañana siguiente estabas en la clínica, pero así compensabas ese checklist que querías, ¿no? Antes se decía que el ambiente era tóxico. Creo que esto va a depender primero de los cointernos que tengas y cómo te lleves con ellos, porque en verdad tus cointernos son como tus hermanos, entonces, y más en la clínica, porque son solo 12 y esos 12 entre cuatro rotaciones, ¿no? Entonces tienes tres, son un grupo de tres y va a depender, porque si uno no quiere ayudarte, toda la chamba la tienes que hacer tú. Entonces, va a depender bastante cómo te lleves con tus cointernos. Eh, Otra cosa es el ambiente de cirugía o de gineco. Creo que las especialidades quirúrgicas en cualquier lado son un poco estresantes, sobre todo porque los cirujanos tienen esa característica de querer todo ya listo, en orden, rápido. Y muchas veces la culpa la tiene el interno. Entonces, pueden decir cosas hirientes o no, pero la cosa es saber diferenciar que nada es personal en la clínica, nada es personal en la clínica. Y de hecho, los chicos, o sea, tus cointernos más los asistentes o los médicos de piso hacen que el ambiente sea más llevadero, ¿no? Es exigente, sí, pero ya no es tóxico. O sea, ya en verdad ha disminuido eso, a diferencia de otros lugares, en la clínica no es que te castiguen, no es que si metiste la pata te quedas castigado o te cortan la mano, como decirle en otros lugares, ¿no? Que metiste la pata, entonces ya no vas a tener salas, metiste la pata, ya no vas a ver este paciente, no. O sea, más bien ellos te acompañan y te dicen, ya, ¿sabes qué? Metiste la pata, pero no te preocupes. Lo solucionamos y mañana vienes y seguimos con la chamba. O sea, no vas a llorar sobre leche derramada.
Entonces creo que esos son los principales mitos de la clínica. No sé si tienen otros. Sí, perfecto. Creo que ahora María Gracia va a leer algunas de las preguntas que tienen los chicos y que les han surgido en todo lo que has comentado. Entonces, vamos con las preguntas. Hola, Hanul, ¿qué tal? Justo te estaba escribiendo también. Ay, no Muchas vi. gracias por la. Ah, no, te escribí como que para armar el PPT. Está buenazo, en verdad, bastante información sobre clínicas, que es algo que muchas personas, como tú mencionaste, tienen el prejuicio de que, pero no vas a aprender nada, pero vas a solo mirar, no tocar a pacientes, tanto en la clínica anglo como en las demás sedes. Y justo algunas preguntas van eh, encaminada a eso, ¿no? Por ejemplo, tú mencionaste acerca de la paga. Bueno, si podrías repetir el sueldo y si es que te pagan como que a su debido tiempo, porque suele pasar en Minsa que a veces no te pagan y luego sí te pagan después de 2 meses y así. Ya, en mi año nos pagaban, si mal no me acuerdo, 1.050 soles y siempre eran puntuales. De hecho, hasta ahora han sido bien puntuales con eso. Te pagan Ok. siempre a fines de mes. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, no, o sea, ¿cuánto era? Y si es que pagan puntual Sí, y sí, lo sí, sí, respondí pagan súper puntual. bien. Ok, perfecto. Otra pregunta es, ¿cómo me entero de la fecha de postulación para la Anglo o para clínicas en general? Usualmente los manda el jefe de internado, o sea, los manda el coordinador de internado del UPC al correo y eso se los hace llegar a Ujú. todos. Pero si es que tienes dudas, el doctor Valdés antes enseñaba el curso de infecto en la clínica o incluso a través de Pato 3 que es por el doctor David Cáceres, que también es parte de la clínica angloamericana. Incluso el doctor David Cáceres, que también todavía sigue siendo docente de UPC, a ellos mismos les preguntan, le mandan un correo y ellos deberían saber. Ok. Suele ser, Y más o menos a los meses suele ser como que los últimos meses del año, claro. perfecto. En tu caso, ¿en qué mes fue? Y En más o mi menos qué fechas. caso fue, me acuerdo que antes de salud. Salud habrá sido en quincena de diciembre. Me parece que las postulaciones para la Anglo fueron como que el 1 de diciembre o finales de noviembre. Ujú. Otra pregunta que tienen es si les interesa bastante el CV que el estudiante tiene y cómo se puede potenciar o te puedes diferenciar. O sea, que es más o menos lo que le usan las clínicas, especialmente en la anglo. Ya, eso es variable, porque, bueno, lo principal, lo que entre comillas le sube puntos es el tema fuera de las notas de tu orden de mérito, es ver las Ujú, publicaciones que tienes, ver si es que has dado algún examen ya como que Step 1, Step 2, ver ujú, si es que tienes, cuántos idiomas hablas, ver tus hobbies también y ver si es que haces algún tipo de actividad extra académica, como por ejemplo, no sé, si tocas música, qué tipo de instrumento tocas, si has participado en algún tipo de concierto, si haces labor social. Creo que si es ujú. que, por ejemplo, cuando yo postulé no tenía ninguna publicación, Ok. entonces todo lo compensaba con otras cosas, ¿no? Como labor social o entre comillas mis hobbies, que en verdad al final sí te suman puntos, ¿no? No hobbies como, ya, me gusta ver Netflix y estar echado en la cama 24/7, pero hobbies así como, me gusta manejar o montar bici y he participado en una triatlón, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas también Claro. le llama bastante. Ok, perfecto. Otras preguntas que tienen es si hay castigos o muchas guardias, porque el tema de castigos fue mencionado en MINSA, entonces querían saber si era similar tal vez en el sector privado. No, 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 no hay castigos, no hay Ok. castigos, gracias a Dios. Mm. Em, y si es que me dijiste, si no hay castigos, ¿y qué más? O sea, si es que hay muchas guardias, que creo que ya lo No, mencionaste no. también. De hecho, algo que me gustaba bastante es que no hay castigos y la Ujú, mayoría de veces las guardias noche, las guardias que tú tienes que hacer, si por ejemplo se te complica por algo, porque no sé, es el cumpleaños de tu hermana, de tu mamá o de algún familiar, no sé, supongamos sábado en la noche y quieres estar ese sábado, puedes conversar con el médico de piso y decirle, oye, ¿puedo compensar esta guardia que no va a ser el sábado, la puedo hacer el viernes o el jueves? Entonces tú vas ujú. conversando y ellos van moviéndote las guardias.
Y creo que otra cosa que no he mencionado es que la mayoría de guardias nocturnas, los médicos de piso, me acuerdo que siempre nos decían, y ahora yo lo hago con mis internos, bueno, en la medida de lo posible, o converso con mis asistentes para que lo hagan, es, el interno se va a quedar hasta la mañana siguiente sin posguardia mientras tú te vas a tu casa, ¿no? O sea, el interno va a tener guardia noche y luego va a seguir empalmando con su turno de día. Entonces, lo mínimo Claro. que podemos hacer es invitarle comida en la noche y dejarlo dormir. Entonces, las guardias noche, usualmente el asistente es el que invita la comida al interno y luego lo dejan dormir para que el interno pueda Ujú. continuar su día la mañana siguiente. Claro. O sea, son más considerados en ese aspecto, ¿no? Ujú. Como que ponen que son mayores. Perfecto. Y las últimas dos preguntas es, primero, si los pacientes te dejan hacer cosas. Sí, creo que va a depender bastante del paciente. Creo que ese es otro mito de que el paciente de la clínica angloamericana es un poquito especial. Sí, Ujú. a cierto punto, pero la mayoría de pacientes entiende que ya estás como que en el último año. De hecho, cuando los pacientes ingresan o sea, a piso de hospitalización, en la cara anterior les dan un consentimiento para que, les dicen, ¿no? Que la clínica está, llena de estudiantes y que si permiten que los estudiantes los vean. Entonces, usualmente antes de entrar a una habitación, tú puedes ver si es que el paciente deja o no que vean los internos y ya te presentas como doctor y lo examinas sin problema. Perfecto. Y la última pregunta viene más que nada con el tema de contactos. O sea, si es verdad que por contactos tú ya ingresaste, o si pesa muchísimo el contacto que tienes dentro de la clínica, o para nada, o sea, o puedes ingresar con un buen poderado, un buen CV, sin contactos. O sea, sí puedes ingresar con un buen CV, Ujú, sí puedes ingresar por tus propios conocimientos. No es ujú, necesario que tengas contactos para ingresar a la clínica, pero creo que de hecho entre comillas, contactos sirve más que nada de referencia, ¿no? Porque es diferente cuando dos personas aplican y tienen entre comillas el mismo peso en CV, pero uno la ujú. conoces o tienes buenas referencias de alguien que es conocido tuyo y que aprecias. Entonces, si tienes en ese sentido, bajo esa lógica, si están en empate, vas a considerar al que ya conoce a alguien porque tiene unas referencias de un cercano tuyo, ¿me dejo entender? Pero no es, Claro. no es crucial, no es indispensable y no es un proceso injusto en ese sentido. No es que van a escoger al último puesto de la última promoción, el peor de los peores, versus el primer puesto de otro solo porque es el hijo del amigo del jefe, ¿no? No, no es así. Ok, ya, mentí. Hay otra pregunta más, es la última. ¿Cuándo empiezas el internado y cuándo terminas? Ok, Ya, eso ha cambiado. Yo lo hice, me ok. acuerdo que yo inicié en abril y terminé en enero, el 31 de enero. Este Ujú, año me parece que comenzó el 31 de enero y termina en 31 de diciembre y ya el siguiente año serían los 12 meses, ¿no? Que es lo que se planea. Yo hice ok, 10, este año lo están haciendo 11 y el siguiente año sería ya el año completo. ujú, ok, perfecto. Bueno, gracias, Janu, te pasaste. En verdad, el tema de las clínicas es más importante para las personas que tienen sector privado y que tienen esas dudas. Y bueno, nuevamente muchas gracias por parte de nosotros y de nuestra prom por participar. Nos ayudó bastante. Sí, Listo, muchísimas gracias. gracias por tu tiempo. La verdad que apreciamos un montón que te hayas dado tiempo para responder nuestras preguntas. Gracias, chicos. Nos vemos, gracias. Ya, bueno, chicos, ahora se viene el salud, que es el que muchas personas estaban esperando. Entonces, Jao, puedes pasar el siguiente slide mientras esperamos que, bueno, Diego se conecte. Diego es, bueno, actualmente está haciendo el internado en el Hospital Suárez Sangamos, que es un hospital donde muchos de nosotros hicimos externado. Ahí justo está Diego. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María Gracia, hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Qué tal, Diego? Genial. Gracias por darnos tu tiempo para Eh, responder estas preguntas. De verdad que lo apreciamos un montón. Ujú. Entonces, te vamos a hacer las preguntas que, bueno, te pusimos por el chat sobre cuál fue o sea, las decisiones por las cuales quisiste ingresar a e-salud y especialmente a Angamos. Ujú. Bueno, yo creo que primero el motivo por el cual yo postulé a salud es porque uno te permite tener una amplia capacidad
para poder definir qué es lo que tú quieres para tu futuro, ¿no? Con eso, ¿qué quiero decir? Eh, rotas muy bien en todas las especialidades básicas, ¿no? Como es, por ejemplo, medicina interna, cirugía, ginecología y pediatría, desde un punto de vista tanto teórico, pero sobre todo lo que ya más nos hace falta en el último año de carrera, que es el enfoque práctico, ¿no? Y bueno, básicamente el hospital Angamos, yo lo elegí por... fue un poco difícil, la verdad, la elección para mí en el internado, porque personalmente yo tuve la posibilidad de elegir Rebagliati también, que es la primera plaza que normalmente se acaba, ¿no? A la hora de elegir plazas en el salud. Pero finalmente, conversando con amigos años previos, conversando también con algunos doctores, porque uno de los grandes plus que tiene Angamos es que tiene varios docentes que son de UPC, y eso realmente favorece bastante, es que lo que a ti te permite, por ejemplo, un hospital que no sea de la mayor complejidad como es Revalietti, por ejemplo, que es un hospital nivel 4, sino un hospital, por ejemplo, nivel 3, es que vas a ver las patologías que van a ser más comunes para ti en la práctica clínica, ¿no? O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo probablemente no sea pediatra y no quiera, probablemente no me interese, por ejemplo, mucho ver algunos síndromes epilépticos congénitos que, por ejemplo, en Revalietti dominan excelentemente, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, en el hospital podemos ver los casos más comunes, ¿no? Como, por ejemplo, es lo que nosotros necesitamos saber como médicos generales, ¿no? Y en general yo creo que también por un gran grupo de amigos que, por ejemplo, de los 12 internos que somos en Angamos, 5 somos de UPC. Entonces se ha formado como un bonito grupo y creo que en el internado una de las cosas más importantes es el grupo de amigos con el cual tú te puedes aliar durante ese año, porque realmente también comentado con algunos internos de otras sedes que no tienen la misma suerte y realmente el internado por sí es pesado y no me imagino cómo sería si es que lo haces con un grupo de gente con la cual no congenias o no te llevas bien, ¿no? Entonces, básicamente también porque me habían comentado que las rotaciones del hospital te dejaban participar en múltiples procedimientos. Por ejemplo, yo actualmente ya he pasado por las rotaciones de cirugía y de ginecología y creo que en ambas he tenido la posibilidad de hacer todos los procedimientos que yo me había propuesto, ¿no? Por ejemplo, a diferencia de otros hospitales, por ejemplo, acá no hay, por ejemplo, internado de obstetricia en el Hospital Suárez Angamos. Entonces, por ejemplo, el interno de ginecología es el que puede hacer todo. El interno de gineco puede atender todos los partos que quiera, puede hacer los legrados, puede hacer las aspiraciones manuales, puede subir a cesárea si quieres. O sea, todo va a depender también mucho de ti, ¿no? Porque si no te interesa mucho, puedes también mantenerlo de lado y simplemente cumplir lo que tengas que cumplir, pero realmente si es que a ti te interesa, por más que no quieras ser ginecólogo o la especialidad que sea, pero quieres aprovechar bien tu internado, realmente que te dan muchas facilidades para poder hacer la mayor cantidad de procedimientos que quieras. Creo que en global eso fue lo que me hizo decidirme por Angamos, ¿no? Porque es un hospital donde puedo terminar de formarme bien con las principales patologías que debo dominar como médico general y asimismo también el hecho de poder ya toda la teoría que hemos ganado en estos años previos, ponerla en práctica finalmente, ¿no? Que creo que es algo bastante importante. Claro, buenísimo. Y también, bueno, todo el mundo sabe que tienes que dar el examen de salud. Más o menos vamos a mezclar un poquito de tus respuestas con algunas preguntas del público por el tema del tiempo. ¿Utilizaste, por ejemplo, para la preparación del examen de salud alguna academia como QXMED, XX, más que hay? ¿O por tu misma cuenta hiciste los aleatorios y como tú enfatizas bastante el banqueo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es fundamental que te metas a una academia para dar el examen de salud. En mi caso, por ejemplo, yo estuve en QX, que yo la recomiendo al 100%. Realmente, ahorita también, bueno, en el internado, para empezar, no van a tener mucho tiempo para poder estudiar para el ENAM. O sea, es como como algo que pueden ir previendo un poco. Y yo creo que lo que me está ayudando mucho este año es haber podido sentar las bases el año previo estudiando para el examen de salud. O sea, una recomendación que yo le daría, por ejemplo, a todos los que están en esta sala es que, así no quieran de salud, prepárense como si quisieran dar ese examen, porque realmente les va a dar mucha base para el próximo año. Y cuando al próximo año estén en el curso ENAM y les tomen sus exámenes y realmente no tengan mucho tiempo, todo lo que hayan podido estudiar este año, que tienen mucho más tiempo, les va a servir muchísimo. Y sí, yo considero que meterme a QX fue una decisión súper acertada porque te permite estudiar
enfocado a un examen, ¿no? Porque como bien sabemos, la vida real es muy diferente a un examen, pero lamentablemente para tú obtener, por ejemplo, una plaza en salud, una nota en AM o una plaza en la residencia, tienes que saber resolver exámenes, ¿no? Y si bien es cierto, en la universidad hemos siempre desde primeros ciclos llevado exámenes de opción múltiple, creo que es muy importante el hecho de poder repasar activamente las preguntas y más que todo de repasarlas activamente, como es en el tema de preguntas, es también concentrarnos en nuestros errores. O sea, porque, por ejemplo, nosotros podemos hacer un montón de preguntas, pero si nunca nos detenemos en lo que nos equivocamos, al fin y al cabo, no estamos enfocando bien para progresar, ¿no? Yo creo que ese es el balance que uno debe tener en la preparación, ¿no? Banquear un montón para este examen, pero sobre todo cuando tú te equivocas, entender por qué te estás equivocando, porque es como que te pueden preguntar, un ejemplo, ¿no? Sobre preeclampsia en ginecología. Y te van a hacer una pregunta y las 15 preguntas que hacen sobre preeclampsia son bien similares. Entonces, si tú realmente entiendes bien por qué te equivocaste, te puede venir cualquiera de los, de los 15 tipos de preguntas que te vienen de preeclampsia y la vas a poder responder bien, ¿no? Pero eso sí, yo sí recomendaría que se metan en una academia. Bueno, en mi caso yo recomiendo QX, pero también tengo amigos y amigas que se han metido a Viamedic, que también les ha ido súper bien en el examen. Así que yo creo que más que todo, que se metan en una academia que los permita enfocarse en el examen, ¿no? Que es bien particular, es saber dar un examen en realidad. Y una pregunta, no es mucho pedirte saber cuál fue tu puntaje para más o menos saber con ese puntaje que te espera, lo que sé después seleccionar. Bueno, mi puntaje, si no me equivoco, creo que saqué 16,5 en el examen. Quedé en el puesto Ay, 25 gracias, en el puesto 25 del examen. Creo que postularon 1.700 personas, más o menos. Y ok. creo que si, por ejemplo, quieres apuntar a una plaza como Revaliati, tienes que quedar entre los 100 a 150 primeros puestos, es lo que más o menos apuntas. Y si no me equivoco, creo que es como hasta un 15,5 si no me equivoco, más o menos fue el año pasado. O sea, más o menos aspirar a una nota así. Y bueno, el orden de las plazas de salud, por ejemplo, la primera que se acabó fue Revaliati, la segunda fue Angamos, la tercera fue Almenara, la cuarta fue el Hospital Sabogal y la quinta plaza en acabarse fue el Hospital Grau, si no me equivoco. Son como las 5 principales plazas que se acaban. Y bueno, de UPC postulamos un montón y realmente que varios le hicimos. Tengo varios amigos que estamos en Angamos, varios amigos que están en el Reva, en Almenara, en Sabogal. Y yo creo que al fin y al cabo, cada uno banqueando a su manera, ¿no? Algunos en QX, algunos en Viamedic, otros en Usamedic, creo. Pero al fin y al cabo, creo que es importante tener una academia que te siente las bases para poder orientarte un poquito más para el examen, ¿no? Ujú. Y bueno, justo también te hemos preguntado sobre el método y tiempo de preparación. Ya mencionaste más o menos lo que tú hiciste, de volver a repasar las preguntas, saber en qué te has Ujú. equivocado, pero a ti tomó realmente 3 meses full concentrado, más o menos cuántas horas al día estudiabas, si eran tres, dos, una. Claro, bueno, yo creo que, por ejemplo, desde principios de año, como que banqueaba esporádicamente, ¿no? Era como, por ejemplo, un día veía un tema, banqueaba algo, pero era como algo un poco irregular. Pero lo que sí trataba de hacerlo era como seguido. Por ejemplo, te podría decir que en enero, febrero, como que ya iba pensando como que sí, ya debo empezar a repasar algo, pero realmente me puse las pilas para estudiar para el examen en más o menos julio para agosto, ¿no? Más o menos. El examen fue en noviembre. Y Ok, creo que lo que se debe hacer, porque por ejemplo, yo llevé el externado de emergencia, de psiquiatría, y llevé 2 selectivos. Llevé neuro y traumato a la par, mientras estudiaba para el examen. No es que, bueno, también tengo compañeros que llevaron los 4 externados en la primera mitad y tuvieron los últimos 4 meses libres y pudieron estudiar todo el día. Que bueno, también es una opción que me parece bastante inteligente, porque si tienes 4 meses para estudiar full, obviamente vas a tener más tiempo y vas a poder estudiar. Pero sí les digo que sí se puede estudiar tranquilamente a la par de los externados si los están llevando. Más o menos lo que yo más o menos hacía era, obviamente en las mañanas tenía el externado, entonces a esa hora no podía estudiar. Y en las tardes, por ejemplo, dedicarme unas buenas 4 horas para poder estudiar concentrado.
y tanto de banqueo como de revisión de en qué me estoy equivocando. Y más allá del tiempo, porque a mí yo sinceramente nunca he sido muy fan de que alguien estudie todo el día, porque realmente creo que eso termina agobiándote, es la constancia. O sea, por ejemplo, sí desde julio, agosto, estudiaba todos los días, o sea, no me daba ningún día de descanso, que, o sea, lo pueden hacer, ¿ah? Porque hay algunas personas que he visto que funcionan mejor estudiando 6 días y un día olvidándose completamente del estudio, que también es completamente válido. Pero, por ejemplo, a mí lo que sí me sirvió es, esos últimos 3, 4 meses sí, banquear todos los días y no dejar de banquear, ¿no? Creo que el ser constante es lo que más te puede ayudar para dar un buen examen. Y el examen más o menos es, si no me equivoco, fue la primera semana o la segunda semana de noviembre, aproximadamente. Y otra cosa que les recomendaría muchísimo para dar el examen de salud es que den todos los simulacros que puedan. Y mejor si son presenciales. ¿Por qué? Por ejemplo, el primer simulacro que yo di para dar el examen de salud, no había calculado la cantidad, así suene tonto, de agua que había tomado antes del examen. Eh, y es un examen que es de 100 preguntas y obviamente más los nervios, más la ansiedad, el hecho de tener ganas de ir al baño y todo te puede jugar en contra. Entonces, literalmente te enseña hasta dosificar cuánta cantidad de líquido vas a tomar antes del examen y que no te va a dar ganas de ir al baño a medio examen, ¿no? Porque en un examen de este tipo no te dan break y no puedes salir a la hora que estás dando el examen. Entonces, yo creo que mientras más simulacros presenciales puedas dar, que creo que los brindan tanto QX como Villamedic, eh, más te acercas a las condiciones reales. Creo que yo en total di 5 simulacros presenciales, porque bueno, QX te da creo que como 20 simulacros virtuales en total, pero di como 5 presenciales y yo creo que valdría completamente la pena. Los simulacros que te da QX, hablando de QX porque yo la verdad no puedo hablar de Villamedic, son mucho más difíciles que el examen de salud, pero yo creo que eso te da como, te sienta las bases para no tenerle miedo, ¿no? Al examen. Y yo creo que eso es algo importantísimo. Poder banquear, o sea, hacer preguntas, pero de manera presencial en un formato tipo examen real, ¿no? Que llenas tu carta. Hasta el mismo hecho de, por ejemplo, tú cuando haces un examen de este tipo, no es como que simplemente marcas y ya al momento y se graba la respuesta, ¿no? Es como que tú estás con tu hoja y a la par estás con tu hoja de respuestas. Entonces, hasta calcular tu tiempo para pintar las bolitas, todas esas cosas cuentan para la hora del examen. Entonces, yo creo que eso les podría ayudar bastante también. Buenísimo. Buenazo que hayas dicho que el examen de QX médico es un poquito más tranca que el verdadero de salud, porque ya estás un poquito más preparado y ya te parece un poco más relajado las preguntas que te puedan tomar en el examen real. Ahora, más enfocado en la sede, a ver, los chicos estaban preguntando, primero, ¿cuál es el horario? El horario en el hospital. Eh, Ajá, yo creo que depende mucho de la rotación en la que estás. Bueno, por ejemplo, ahorita acabo de terminar de gineco, y bueno, gineco es la rotación más pesada que existe en el hospital. Tenemos 9 guardias noche al mes, y bueno, todos los días estamos de 6 de la mañana a 7 de la noche, menos los días que estás posguardia, que sales a las 2 de la tarde. Pero, por ejemplo, en cirugía también tenemos guardias noche, pero teníamos entre 5 a 6 guardias noche al mes. Y cuando pasabas visita, te podías ir a la 1 o 2 de la tarde y no había ningún problema porque ya no había más pendientes en la tarde. Pero cuando tenías guardia el día siguiente, igual te tenías que quedar hasta terminar todos los pendientes que tengas, ¿no? Y básicamente el horario cuando estás en emergencia también son guardias día de 7 de la mañana a 7 de la noche en cirugía. Y en gineco sí todos los días, cuando no estás posguardia, estás de 6 de la mañana a 7 de la noche, más o menos. ok. Y, o sea, a pesar de que es un matado, te da tiempo a ti para hacer cosas extras como, no sé, un deporte, salir con tus amigos, hacer un hobby. Yo creería que sí, sí te da el tiempo. Diría que en todas las rotaciones, menos en gineco, te da el tiempo. En gineco sí, sinceramente no te da el tiempo porque estás muerto. Pero bueno, en realidad depende mucho del hospital. A mí, por ejemplo, en cirugía me permitía hacer deporte, salir con mis amigos, todo. En gineco sí, como tienes 9 guardias noche al mes, tu ciclo de sueño se altera muchísimo y la verdad que muchas veces quieres llegar a tu casa y solamente quieres dormir. O sea, tú dices quiero estudiar un tema y tu cerebro simplemente no da. Y yo creo que también lo importante es aceptar eso, ¿no? Y no sentirse mal y decir,
pucha, no me estoy preparando para el ENAM, porque en realidad eh, creo que cada uno tiene su tiempo, ¿no? Si ya estudiaste bien para de salud, yo creo que ya estudiaste bien para el ENAM, sinceramente, porque ustedes lo van a ver también en su promo, que obviamente hay excepciones a la regla, ¿no? Pero casi todos los que les está yendo mejor en el curso de internado eh, han adjudicado a de salud. Porque en el curso de internado que van a tener en el último año, les hacen exámenes, como cada cierto tiempo para prepararse para el ENAM. Y son exámenes tipo, como el examen que das para salud, ¿no? Obviamente hay algunas preguntas que pueden ser un poco más complejas, un poco diferentes, pero es básicamente el mismo formato, ¿no? Y yo creo que el mismo consejo que les di hace un ratito, ¿no? Por más que no quieras de salud, igual da el examen y prepárate como si quisieras dar el examen, porque te sirve mucho de base para lo que va a ser el ENAM el siguiente año. Y perfecto. Y también, nuevamente preguntan por el pago, si es que pagan puntual, cuánto es el sueldo, básicamente eso. Ah, bueno, ese creo que es uno de los grandes pros de salud. O sea, de salud creo que es la plaza que más te paga. Ninguna clínica particular te paga como te paga de salud. Paga 1.272 soles mensuales y a partir de julio, claro, en julio y en diciembre, en teoría corresponden unos bonos, ¿no? Creo es un bono como por fiestas patrias y por fiestas a fin de año, pero no te pagan como en julio dos sueldos y en diciembre dos sueldos, sino lo que hacen es como todo ese excedente te lo suman mes a mes, o sea, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre te van a pagar un poco más, que creo que sale como 1.300 y pico, 1.400 y pico, que es lo que finalmente sumado sale como dos sueldos más, o sea, que termina siendo casi 14 sueldos. Claro, y son puntuales en el pago también, Sí, 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 ¿verdad? sí. Bueno, a nosotros siempre nos pagan el último, por ejemplo, sé que el año pasado a los internos se demoraron como 3 meses en pagarles, pero por ejemplo este año desde enero nos pagaron. Desde enero, febrero nos pagaron, sí. No hubo ningún atraso con el pago. Y también preguntan sobre los cupos, o sea, ¿cuántos cupos hay especialmente para la UPC? Para, por ejemplo, el Langamos, que es el No examen hay completo. cupos por universidad. O sea, si los 12 primeros puestos del examen de salud son de UPC y los 12 primeros quieren adjudicar Angamos, los 12 son de UPC. O en Revaleti, Ok, por ejemplo, sí. Creo que en Revaleti este año fueron como 70 plazas más o menos, un poquito más. Si, por ejemplo, por decir, ¿no? Que no creo que postulen tantos, ¿no? Pero si 70 de UPC postularan y los 70 ingresan en los 70 primeros lugares, los 70 podrían ir a Reva, si mm, quisieran, por ejemplo. O sea, no depende. Ah, y otra cosa, que para el examen de salud todo depende de tu nota. O sea, no hay entrevistas, no hay CV, no hay nada. O sea, eres tú y tu examen. Entonces, por más que hayas podido, quizás sientas que tu CV no es tan bueno, que quizás no has sido muy bueno académicamente, pero últimamente has tratado de ir nivelándote, yo creo que esta es la perfecta oportunidad para demostrar de que estás listo para adjudicar la plaza que quieras. Porque si haces un buen sí, examen, sí, lo logras. Porque no hay nada más que te interrumpa con eso, ¿no? claro. Entonces, básicamente el puntaje final de tu examen de salud es el que manda en cualquier plaza que quieras adjudicar. Sí, es Ok, el 100% vale. No es ni siquiera como en el residentado, que creo que, o sea, una parte es tu serums y otras cositas más. Acá es 100% tu examen y solamente tu promedio ponderado de la universidad te ayuda para los desempates. O sea, por ejemplo, si dos personas tienen 16,5, los ordenan por el ponderado de su universidad. ok. Entonces, si tienes buen ponderado, ya pues te ayuda con los empates. Ok, perfecto. Últimas preguntas por lo que va del tiempo. Es que si también vas los domingos a la sede. Ah, sí, sí. O sea, en gineco y cirugía voy todos los días. O sea, no tienes ningún día libre. ¿Y cuándo fue el examen que tomaste de salud? El examen de En salud, tu si no me caso. equivoco, creo que fue la primera o la segunda semana de noviembre. Ok. Sí, sí, primera o segunda semana Y de noviembre, más o menos. también, bueno, hicimos este slide donde hablaba sobre aspectos favorables y desfavorables. Ujú. Creo que hablaste un montón acerca de que sí intervienes bastante en procedimientos, que era falso que en salud estabas alejado de eso. Y en Y desfavorables, ujú. disculpa, en desfavorables pusiste de que muchos pacientes son referidos a hospitales de mayor complejidad. ¿Puedes contar un poquito más sobre eso? Ya, sí, claro.
Bueno, primero creo que siempre está ese mito que normalmente lo ponen bastantes doctores mayores que te dicen, si no haces tu hospital en Minsa, no estás haciendo un verdadero internado. Pero yo creo que, o sea, actualmente es falso. Al menos en el Hospital Angamos, el interno es el que hace todos los procedimientos en el tópico de cirugía. O sea, por ejemplo, tú suturas a todos los pacientes, tú haces todas las curaciones, tú pones sondas, tú haces lavados oculares, taponamientos nasales si es que hay efístasis, etcétera, ¿no? O sea, tú eres el dueño, llamo, de los procedimientos si es que a ti te gusta, ¿no? Y en gineco también, ¿no? O sea, no tienes internas obstetricia ni estudiantes obstetricia, eres tú el interno de medicina y las obstetras que ya son profesionales y según lo que tú quieras, tú puedes atender los partos que quieras. Entonces yo creo que puedes realizar todos los procedimientos que quieras y puedes ingresar a todas las cirugías que quieras, ¿no? Aspectos desfavorables de Angamos, yo creería que uno siempre es, por ejemplo, los casos complejos, porque todo caso complejo requiere obviamente de mayores exámenes auxiliares y eh, quizás medicamentos que no hayan en ese hospital, por lo cual termina derivándolo al hospital Revalidati, ¿no? Entonces, o por ejemplo, si es que estuvieras haciendo en un hospital similar como puede ser Grau, terminan en el hospital Almenara. Y claro, otro contra que encontraba es que al tener exámenes de laboratorio no tan amplios como por ejemplo en Revalidati, yo he visto en Revalidati que toman toda una batería de laboratorios y piden un montón de anticuerpos, un montón de cosas y al final pueden llegar al diagnóstico, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Angamos muchas veces tú terminas en un diagnóstico presuntivo, pero no terminas finalmente llegando al diagnóstico final porque no tienes todas las pruebas, ¿no? Yo creo que el punto positivo de todo esto es que puedes practicar mucho tu semiología, o sea, tu clínica, porque al fin y al cabo, cuando no tienes muchos exámenes de laboratorio, lo que manda es tu examen físico y tu razonamiento, ¿no? Yo creo que dentro de ello ese es un punto positivo, pero dentro del lado negativo es que no llegas finalmente a un diagnóstico en muchos de los casos. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo. Muchas personas de la UPC quieren el salud, varias personas quieren el Angamos y el Rebagliati, o sea, las dos plazas que tú también tenías. Sí, Buenísimos consejos para el examen, para la preparación, datos a tomar en cuenta. Bueno, nuevamente, de parte mía, de Jau y de toda nuestra promo, te agradecemos muchísimo y tal vez te vayamos escribiendo si alguien tiene alguna duda. Muchos sí, éxitos. claro, no se preocupen, cualquier cosa me pueden escribir para darles tips, no hay ningún problema. Yo encantado de que más personas puedan disfrutar de buenas plazas, ¿no? Porque creo que las buenas plazas se comparten y como tú lo has dicho, ¿no? Tantos Angamos y Reba son excelentes plazas para hacer el internado. Así que, bueno, les deseo los mayores éxitos también para su examen futuro. Gracias, Diego. Muchas gracias por tu tiempo. De verdad que apreciamos un montón que te hayas tomado este espacio para responder nuestras preguntas y ayudarnos un poco a elegir y digerir todo este proceso. Gracias. Listo, no se preocupen. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, chicos, ya terminamos Gracias. el internado. Gracias por participar. Hemos estado 100 hace como una hora participantes. No se preocupen, la charla va a